Buen día. Mi equipo está conformado por Ingrid, Ángel, Camila y yo, Zoe. Nosotros les vamos a presentar y explicar las etapas 5, 6 y 7 junto con el Escuadrón 201 de la Segunda Guerra Mundial. La quinta etapa de la Segunda Guerra Mundial se conoce como la etapa contraofensiva en los aliados y ocurrió entre 1943 y 1944. En esta etapa comenzó el cambio más importante de la guerra porque las potencias del eje, especialmente Alemania y Japón, empezaron a perder fuerzas mientras los aliados recuperaban territorios y avanzaban hacia la victoria. Uno de los acontecimientos más importantes fue la batalla de Stalingrado. En la Unión Soviética, Alemania intentó conquistar esta ciudad para controlar zonas estratégicas y recursos importantes, pero el ejército soviético resistió durante meses. Las condiciones fueron muy difíciles. Uno de los acontecimientos más importantes fue la batalla de Stalingrado. En la Unión Soviética, Alemania intentó conquistar esta ciudad para controlar zonas estratégicas y recursos importantes, pero el ejército soviético resistió durante meses. Las condiciones fueron muy difíciles por el frío, la falta de alimento y los constantes ataques. Finalmente, Alemania perdió la batalla y miles de soldados fueron capturados. Esta derrota marcó el inicio de la caída del ejército alemán, ya que desde ese momento comenzó a retroceder en Europa. Otro hecho importante fue que la rendición de Italia en 1943, los aliados invadieron territorio italiano y el gobierno decidió dejar de apoyar a Alemania. Aunque Alemania siguió luchando en algunas otras zonas de Italia, esta rendición debilitó mucho más a las potencias del eje. Mientras tanto, los aliados, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, comenzaban a coordinar mejor sus ataques. Su objetivo era liberar los países ocupados por Alemania y acercarse cada vez más a Berlín, la capital alemana. En el Océano Pacífico, Estados Unidos también avanzó contra Japón, recuperando varias islas estratégicas. En esta etapa, la tecnología militar tuvo un papel importante. Se utilizaron nuevos aviones, ataques y armas más modernas. Además, la producción de armas y vehículos aumentó muchísimo, especialmente en Estados Unidos. Se convirtió en uno de los mayores proveedores de recursos militares para los aliados. La población civil también sufrió mucho durante esta etapa. Muchas ciudades fueron bombardeadas y millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares. A pesar de esto, varios países continuaron resistiendo a la ocupación alemana mediante sus movimientos de resistencia que ayudaban a los aliados con información y sabotajes. La etapa 5 fue muy importante porque presentó el momento en el que la guerra comenzó a cambiar de rumbo. Los aliados dejaron de defenderse y comenzaron a atacar con más fuerza, preparando el camino para la derrota final de Alemania y Japón en los últimos años de la guerra. Bueno, en la etapa 6, que es la caída del régimen nazi, que va de 1944 a 1945, en esos últimos años de la guerra, los aliados organizaron grandes ofensivas para derrotar definitivamente a Alemania. Uno de los hechos más importantes fue la invasión de Francia por Normandía, que permitió liberar varios países ocupados por los nazis. Las tropas soviéticas también avanzaron rápidamente desde el este hasta llegar a Berlín, la capital alemana. La situación militar y económica de Alemania empeoró cada vez más hasta que finalmente el gobierno nazi colapsó y Alemania firmó su rendición en mayo de 1945. El Escuadrón 201 fue una unidad militar mexicana, la cual era integrada por pilotos y personal de apoyo que participó junto a Estados Unidos en combates contra Japón. Los soldados mexicanos realizaron misiones aéreas en Filipinas, principalmente ataques y apoyo táctico. Su participación demostró la colaboración de México con los países aliados durante la guerra. En parte también uno de los acontecimientos más importantes fue el desembarco de Normandía, ocurrido el 6 de junio de 1944, conocido también como el Día D. Miles de soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países llegaron a las playas de Francia para comenzar la liberación de Europa Occidental del control nazi. Esta operación fue una de las invasiones militares más grandes de la historia y marcó el inicio de la derrota definitiva de Alemania. Al mismo tiempo, la Unión Soviética avanzaba desde el este recuperando territorios ocupados por los alemanes. Las tropas soviéticas fueron empujando al ejército nazi hasta llegar a Berlín, la capital de Alemania. La ciudad quedó rodeada y fue escenario de intensos combates. En abril de 1945, Adolf Hitler permaneció escondido en un búnker en Berlín mientras el ejército alemán ya estaba prácticamente derrotado.
Poco después Hitler murió y el gobierno nazi perdió completamente el control del país. Finalmente, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición oficial ante los aliados, terminando así la guerra en Europa. También acerca sobre la información del Escuadrón 201, recibieron un entrenamiento militar en Estados Unidos antes de ser enviados al combate. Posteriormente participaron en la campaña de Filipinas, donde apoyaron a las fuerzas estadounidenses contra Japón. Sus principales misiones consistían en realizar ataques aéreos, destruir posiciones enemigas y brindar apoyo a soldados en tierra. Aunque el escuadrón era pequeño comparado con los ejércitos de otras potencias, su participación fue importante porque representó la cooperación de México con los países aliados. Además, el Escuadrón 201 se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, ya que fue la primera vez en que una unidad militar mexicana combatió fuera del territorio nacional en una guerra internacional. Muchos de sus integrantes fueron reconocidos por su valentía y disciplina durante las misiones militares. Etapa 7 de la Segunda Guerra Mundial. El fin de la guerra. La etapa 7 de la Segunda Guerra Mundial comienza a inicios de 1945 y marca el final del conflicto más grande y destructivo de la historia. En Europa, los aliados intensificaron sus ataques contra Alemania. El ejército soviético avanzó desde el este, mientras que los aliados occidentales, que eran Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados, atacaron desde el oeste. En abril de 1945, los soviéticos lograron rodear y tomar Berlín, la capital alemana, después de fuertes enfrentamientos. El líder nazi, Hitler, al darse cuenta de que la derrota era inevitable, se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker. Poco después, el 7 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional que se hizo oficial el 8 de mayo de 1945, fecha que se conoce como el Día de la Victoria en Europa. Sin embargo, la guerra aún continuaba en Asia y el Pacífico, donde Japón seguía resistiendo. Estados Unidos, buscando acabar la guerra y evitar una invasión terrestre que habría causado más muertes, decidió usar una nueva y devastadora arma, la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945 lanzaron la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, lanzaron otra sobre Nagasaki. Estas explosiones destruyeron gran parte de ambas ciudades y causaron la muerte de cientos de miles de personas por el impacto inmediato y por la radiación. Ante esta situación y la entrada de la Unión Soviética a la guerra contra Japón, el gobierno japonés decidió rendirse. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición oficial a bordo del acorazonado estadounidense Missouri, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta etapa final dejó un nuevo mundo cambiado. Millones de personas murieron, muchas ciudades quedaron destruidas y se vivió una gran crisis económica y moral. Como respuesta a todo lo ocurrido, los países decidieron crear la Organización de las Naciones Unidas para promover la paz y evitar que algo así volviera a suceder. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias del mundo, dando inicio a la Guerra Fría, un periodo de tensión política e ideológica que marcaría las siguientes décadas. Para finalizar, la conclusión y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las etapas finales de la guerra marcaron el colapso definitivo de las potencias del eje, la liberación de Europa Occidental tras el desembarco de la Normandía y el avance implacable del Ejército Rojo desde el este convergieron en la Batalla de Berlín, llevando a la caída del Tercer Reich y a la redención incondicional de Alemania. La muerte de Hitler simbolizó el fin del nazismo en Europa. Al mismo tiempo, en el Pacífico, los intensos bombardeos aéreos sobre Japón, incluida la introducción de armas atómicas y la ofensiva soviética en Manchuria, llevaron a la redención total de Japón, concluyendo la guerra a nivel global. El conflicto dejó un legado de destrucción masiva, un número inmenso de víctimas civiles y militares, y el horror del Holocausto. El mundo emergió dividido por la Guerra Fría entre las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se establecieron las Naciones Unidas para prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. Los juicios de Nuremberg y otros procesos buscaron responsabilizar
a los perpetradores de crímenes de guerra. En México, la participación del Escuadrón 201 en las Filipinas cimentó el estatus del país como un aliado valioso y una nación con capacidad de proyección militar internacional, elevando el orgullo nacional y demostrando la unidad y el patriotismo de los mexicanos.